42 minutos pasan de las 3 de la tarde, seguimos en directo a través del 92.8 de la frecuencia modulada, también a través del streaming habilitado en nuestro Facebook Live, y ya tenemos con nosotros, como habíamos anunciado, en el estudio de Onda Cádiz, y muy agradecidos por su presencia, Antonio Ballesteros de Nutriéndote. Antonio, muy buenas. Muy buenas tardes, Nacho. Aquí esperando para hablar y recibir los consejos que nos dejes en el día de hoy sobre el tema que vayas a tratar, y también para resolver las consultas y dudas que dejen los oyentes a través de nuestro streaming y también el tuyo particular, que también tienes habilitado. Eso es, sí. Hoy vamos a abrir también la sección a través de mi Facebook, Antonio Ballesteros, nuestros oyentes y nuestros seguidores de Facebook que puedan dejar dudas relacionadas con el tema. Ya estamos haciendo un bloque explicando un poco los diferentes macronutrientes en relación al deporte. Ya estuvimos hablando de las proteínas la semana pasada. Hoy es el lugar de los hidratos de carbono. Vamos a hablar un poquito de cuáles son, dónde los encontramos y cómo meterlos o introducirlos en esta dieta deportiva. Pero antes, yo te he traído una cosita. ¿Qué me has traído? Que mira, se lo vamos a enseñar bonita, también. ¿no? Sí. Mira, si la muestra... ¿Dónde la ponemos allí, para que la vean? Ahí la pueden ver los... Vale. Acercas un poquito. Esto es porque sé que estás corriendo, es para correr. Es una para los oyentes que nos estén... Es técnica, para los oyentes que nos estén escuchando, que no tengan la oportunidad de vernos. Es un regalito para Nacho, es una camiseta de nuestra clínica técnica para correr. Sé que estás corriendo mucho. Vaya regalazo. Muchas gracias. Y nada, y sé que te hace falta ropa, así que nada, para que la tengas. Las hemos hecho nuevas y nada, y aprovecho también para comentar que vamos a hacer un sorteo vamos a regalar a nuestros oyentes de Onda Cádiz un par de camisetas también a través de Facebook. Qué bien. Así que lo lanzaremos esta tarde-noche para todos aquellos que quieran participar y bueno, vamos a regalar un par de camisetitas también. Bueno, pues ahí el agradecimiento fundamentalmente por este detalle que ha tenido Antonio con nosotros, la camiseta que es muy chula además, con los colores de Andalucía, y además es técnica, que eso sí que es la clave, porque por ejemplo vamos a cada carrera que nos dan alguna camiseta, que bueno, dentro de sus limitaciones está bien el detalle, pero una camiseta técnica se agradece que no pica. Que así tú también te vas a picar un poquito, hablando de picar. Sí, ¿no? sí, bueno, a ver si podemos empezar también con el atletismo. Exactamente, con el Club Olimpo, y podemos aficionarnos de nuevo, retomar un poquito las carreras y nada, a ver si podemos llegar para la media de Sevilla, que es una prueba bonita. Sí, ahí estaremos. Así que nada, bueno, pues comentar, a ver, lo primero que tenemos que ver, en resumidas cuentas, porque tenemos poco tiempo, dónde encontramos esos hidratos de carbono, ¿no? Que son a lo que nos vamos el tema principal de hoy. A modo de resumen, los hidratos de carbono los podemos dividir de manera simplista en dos versiones, ¿no? La versión simple, el hidrato de carbono simple, que encontramos, por ejemplo, en la fruta, en la leche, y los hidratos de carbono más complejos que forman los almidones, como por ejemplo el arroz, la pasta o la patata, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos hidratos de carbono son lo que tenemos que saber, sobre todo, que son fuentes de energía para nuestro cuerpo, al igual que hablábamos que las proteínas pues se encargan sobre todo de las estructuras musculares, ¿no? Pues los hidratos de carbono, si se puede permitir el paralelismo, puede ser como la gasolina para los coches, es decir, al final necesitamos carbohidratos para obtener energía. Esos carbohidratos nosotros los transformamos en una cosa que se llama glucógeno, que no es más que esa moneda de intercambio para obtener energía. Este glucógeno pues lo vamos a reponer en nuestros músculos, y esto es lo que a priori nos va a ir dando energía, aunque también obtenemos energía de nuestras propias grasas, pero digamos que la grasa, que también de la que hablaremos en el próximo programa, es una energía quizás más difícil de obtener y más lenta. Entonces, a priori, en el mundo del deporte, pues el rey probablemente sean los hidratos de carbono. Aunque también tendremos que hablar más adelante de dietas cetogénicas y periodos de ayuno que, por ejemplo, en larga distancia, tema triatlones o incluso fondo, se está utilizando y pueden ser estrategias buenas. Pero bueno, esto ya lo hablaremos más adelante, ¿no? Existen, la verdad, que muchos mitos con respecto a los hidratos, que además fue el tema que trataste el otro día en el dorsal. Sí, exactamente. Al final, miles de mitos, desde que, por ejemplo, pues no sé, la fruta de postre engorda, o que no podemos comer, ¿no?, esos hidratos de carbono a partir de ciertas horas. Y bueno, nada más lejos de la realidad. Sobre todo, en este sentido, desmentir que no podamos cenar hidratos de carbono, sobre todo porque en el mundo del deporte el carbohidrato, como os decía, es súper importante. Entonces,
tanto es importante comerlo antes para obtener esa energía de cara a hacer cualquier tipo de entrenamiento, como tomarlo después para reponer esa energía que hemos agotado durante los entrenos. Entonces, por ejemplo, por ponerlo un poquito más práctico, cuando, por ejemplo, salimos a correr a las 6 de la tarde, vamos a hacer un entreno en pistas, ¿no? Y vamos a ponernos a correr y vamos a hacer como una hora de entreno, ¿no? De pistas, de series y tal, o de cuestas, ¿no? Pues eso va a requerir de bastante glucógeno por parte de nuestro cuerpo. Pues antes tenemos que consumir estos carbohidratos. ¿Cuáles serían los más interesantes, por ejemplo, antes de entrenar? Pues los que hablamos, esos carbohidratos complejos, que pueden ser, por ejemplo, algo de arroz, de pasta, patata. Siempre también es muy importante el método de cocción, porque, por ejemplo, no es lo mismo tomar una pasta blanca o sea, me refiero a que no sea integral y blanda, o sea, muy pasada, a tomarla, por ejemplo, integral y al dente. Es decir, aquí lo que hay que mirar sobre todo es que nos interesa que estos carbohidratos vayan llegando de manera lenta a nuestra sangre, a nuestro torrente sanguíneo. Si consumimos pastas blancas refinadas y encima le damos una cocción demasiado pasada, esto va a provocar que hagamos una digestión muy, muy rápida y pues nos lleguen muy rápido a nuestra sangre. No es tan interesante, esto sería más recomendable quizás para después, ¿no? Entonces antes, pues por ejemplo, un plato de arroz al dente, ¿no? Pues sería una fuente de carbohidratos estupenda, siempre acompañado con otras cosas como hemos hablado en otros programas, ¿no? Como esa fuente de proteínas o esas verduras, ¿no? Pero eso sería para antes. Y luego, para después, el tema de la recuperación, que es muy importante, pues consumir lo normal es intentar llegar al gramo de carbohidratos en la recuperación, ¿vale? Entonces, al gramo de carbohidratos por kilogramo de peso. Entonces, por ejemplo, un deportista que vaya a hacer serie que pesa 80 kilos, pues sería interesante intentar alcanzar unos 80 gramos de carbohidratos post-entreno. ¿De dónde podemos obtener estos carbohidratos? De muchas fuentes, pero sí es muy importante y me gustaría remarcar que no hacer recuperaciones solo a base de fructosa, solo a base de fruta, porque sabemos que los transportadores que mueven estas moléculas pues se saturan rápido y sería muy interesante meter otro tipo de carbohidratos simples como puedan ser las dextrinas, sobre todo la ciclodestrina. Es un carbohidrato que podemos encontrar como suplemento deportivo y podemos añadir a un batido, podemos hacer un recovery con él. Ya muchas formulaciones deportivas ya lo traen incluido, junto a lo mejor otros productos como la creatina y tal. Y bueno, pues hacernos un batido post-entreno con algo de fruta y con también algo de ciclodestrina y tal, pues puede ser muy interesante. Yo me quedo fundamentalmente con lo que has comentado, con el falso mito de que los hidratos por la noche no, porque engordan, sí. Que cuando uno decide perder peso lo primero que quita de la dieta son los carbohidratos y se dedica a hincharse a comer solo proteínas. Sí. Es que es lo que tú has comentado, es como es nuestra gasolina, sí. para funcionar. Es nuestra gasolina y, por ejemplo, lo que vemos en nutrición es que normalmente en el mundo del deporte, porque estos mitos probablemente se han prolongado mucho, más que por parte del fitness, por parte de la pérdida de peso, ¿no? Pero también han llegado al fitness y al deporte. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en nutrición e incluso en nutrición élite, es decir, en profesionales, es que se tiende a eliminar estos carbohidratos, por ejemplo, nocturnos o a partir de ciertas horas. Y es lo que estamos hablando, estos carbohidratos son fundamentales. Lo que pasa es cierto que un exceso de carbohidratos pues también nos puede provocar algunos problemas en cuanto a nuestra composición corporal, podemos ganar algo de grasa. Entonces la clave aquí está en la buena planificación, es decir, saber cuánto carbohidrato debo de comer, porque no es lo mismo, no debería de ingerir las mismas cantidades un día, por ejemplo, que voy a machacarme a serie, a un día, por ejemplo, que no voy a hacer nada, un día de descanso o de descanso activo. Entonces, esta periodización que conocemos, que además cada vez está más de moda y cada vez se está estudiando más sí. a través de la ciencia, pues sabemos que es fundamental, ¿no? Entonces, y vemos como incluso en deportistas profesionales, en deportistas élite, como hay una carencia, una falta de carbohidratos en la dieta, sobre todo por parte de la noche. Por ejemplo, por ponerte otro ejemplo, en personas que quizás entrenan por la mañana y a lo sí. mejor les gusta entrenar en ayunas porque se sienten más ligeros, pues una buena cena para cargar estos depósitos de glucógeno con una fuente importante de carbohidratos también es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque durante la noche nosotros no seguimos activos, entonces seguimos consumiendo esta energía
y nos levantamos con una depleción de glucógeno importante. Entonces, ¿qué ocurre? Si además nos vamos a entrenar en ayunas, bueno, pues una cena con algo de patata, con algo de una ensalada de arroz o algo de Qué buena pasta, receta ¿no? pusiste de ñoquis ayer, ¿eh? Los ñoquis con pollo y setas, sí, Qué está bueno. buena. Los ñoquis, por ejemplo, pues una forma de comer pasta de otra forma, porque al final es patata, pues son fuentes de carbohidratos estupendas. Y en resumen, pues no hay que tenerle ningún miedo a esto. Luego, otra fuente muy importante y muy interesante de carbohidratos que tendríamos que asegurarnos de incluir 2 veces al día son las verduras, que como siempre, esto no es nuevo, ¿no? Ya lo hemos comentado aquí muchas veces. Tendremos que intentar meter unas 2 o 3 raciones de verduras al día, a mínimo 2. Las verduras es una fuente de carbohidratos impresionante y además no solo por este nutriente, sino por muchos otros como las vitaminas, ¿no? Que tienen los antioxidantes. Y luego las frutas también. Te iba a decir también, Antonio, que en función del tipo de actividad que, por ejemplo, vayamos a desarrollar por la mañana, Sí. tú decías que a lo mejor podemos salir en ayunas si la actividad lógicamente es moderada, si vamos a hacer, por ejemplo, estamos hablando del tema de correr, pues serie, o vamos al gimnasio a hacer fuerza, sí que es recomendable poder tomar algo antes de entrenar. Pero si es moderada, sí se nos puede permitir el salir ligero y rodar, por ejemplo. Claro, aquí entraría esa periodización y todo siempre va a depender de la persona, ¿no? Por ejemplo, si mi consejo, ¿no? Cuando vayamos a entrenar en ayunas, si el entrenamiento va a ser suave, por ejemplo, vamos a hacer un rodaje de 40-45 minutos, que a lo mejor para mucha gente puede parecer un entrenamiento duro, pero para el que está acostumbrado a correr, si se hace un intervalo, unos ritmos suaves, como 5-5-50, tal, pues eso podría considerarse suave porque es un ritmo constante y tal. Pues ahí no hay problema por ir en ayuna porque son entrenamientos de menos de 1 hora. Si nos vamos a meter en una pista o nos vamos a meter en unas dunas a hacer series y ese entrenamiento pues va a requerir también de más desgaste, ¿no? Y de otro tipo de rutas metabólicas, pues ahí mi consejo siempre es no solo que incluyamos un desayuno o una comida pre-entrenamiento con carbohidratos, que no tiene por qué ser incluso comida, también la podríamos hacer bebido, es decir, podríamos preparar por ejemplo un batido con algo de leche o una bebida vegetal, con copos de avena, algo de fruta, y ahí estamos metiendo 2 o 3 tipos de azúcares diferentes, de carbohidratos, y está bastante bien como prepartido, perdón, preentreno o prepartido, ¿no? Y esto es muy importante en estos entrenamientos intensos. Y luego lo que tenemos que ver también es cuánto va a durar ese entreno. Porque, por ejemplo, hablamos ahora mismo de runners, pero si luego estamos viendo en chicos que van a hacer, por ejemplo, salidas incluso más largas, como puede ser una salida de bici. De bicicleta, sí, son exigentes. De 3 horas, pues aquí la carga de carbohidratos periódica debe ser importante. Lo que se recomienda es intentar, a partir de la primera hora, es consumir entre 30 y hasta 90 gramos de carbohidratos por hora. Eso es bastante. ¿Cómo podemos obtener de media unos 50 carbohidratos por hora? Pues con alimentos como por ejemplo el plátano, los dátiles, las barritas energéticas, los geles, las bebidas isotónicas. Pues una buena planificación para todo esto, por ejemplo, sabemos que un plátano tiene 20 gramos de carbohidratos, de fructosa sobre todo. Bueno, pues es insuficiente. Tendríamos que añadir, para llegar a estos 50 gramos, otro tipo de productos. Puede ser unos dátiles, puede ser una bebida isotónica, puede ser un sándwich con miel, por ejemplo, que se utiliza en bicicleta también, sándwich con miel. Incluso en profesionales se utiliza el turrón típico, el turrón duro. Yo las tomo por la mañana antes de competir. El otro día lo hablaba con algunos compañeros. Sí. ¿Con miel? Digo, sí, con miel. Tostadas con miel. Si vas a hacer un esfuerzo ahora que... Claro, no, y además la miel es totalmente saludable. Además, si es miel fresca, por supuesto, no una miel de estas procesada, claro. Y es un producto pues estupendo, ¿no? Para consumir durante un desayuno o incluso después, ¿no? Entonces, así es como deberíamos de intentar ir planificando y sobre todo, empezar a quitarnos el miedo a todos estos carbohidratos. La clave, la periodización y la buena planificación. Es decir, que al igual que cuando nos ponemos en manos vamos a prepararnos una prueba como un titán y nos ponemos en manos de un preparador físico que nos asesore y nos haga un plan de entrenamiento y sabemos que, por ejemplo, los miércoles vamos a hacer series a 3-10 y los viernes vamos a hacer rodajes a 5, pues en la nutrición pasa lo mismo. Pues tendríamos que saber que pues, el miércoles de serie deberíamos de consumir 400 gramos de carbohidratos y cómo obtenerlo y nada, y el viernes, que es un día más de descanso, pues no hace falta llegar a 200, ¿no? Por ejemplo, y de dónde obtenerlo. Pues esto es un poco
esa educación nutricional que quizás falta mucho y es normal porque para eso estamos los profesionales y que bueno, que al fin y al cabo todos los deportistas deberían de tener o dejarse asesorar para poder obtener el mejor rendimiento deportivo y sobre todo para evitar lesiones. Tenemos oyentes pero que no tienen hoy el ánimo de participar, los respetamos porque además vemos las visualizaciones que estamos ahí conectados y están escuchando atentamente tus consejos. Tienen la oportunidad, si quieren, de realizar cualquier tipo de pregunta o consulta que tú le puedas sí, animamos a todos a que podáis preguntar cualquier cosa que queráis preguntar relacionado con este tema de los carbohidratos, cualquier cosa que os preocupe, aprovechar que ahora es el momento. Y bueno, y si no, como siempre, también tenemos nuestro correo del Dorsal, tenemos Don Acadi, tenemos el mío personal, cualquier tipo de vía a través de Facebook. Y bueno, como vamos a estar todos los jueves esta temporada, pues vamos a ir debatiendo esto. Al final, y como resumen, sobre todo lo que yo me gustaría dejar claro y transmitir a todos los que nos oyen hoy o nos ven a través de streaming, que tenemos que quitarnos el miedo a estos carbohidratos, que no tenemos que tener miedo a cenar carbohidratos. Podemos, incluso para que la gente se haga un poquito la idea, en planificaciones de pérdida de peso, por ejemplo, a nivel personal, profesional, en la clínica, hay personas que llegan a perder 40, 50 kilos y cenan todos los días o pan o pasta o arroz y no hay ningún problema. La cosa es que... además que es necesario. Es necesario. ¿Dónde está la clave? Y es una cosa que quizás he pasado por alto hasta ahora y se me ha olvidado comentar. No centrarnos tanto en nutrientes, en carbohidratos en general y apostar más por la calidad. Es decir, no es lo mismo, como hablábamos antes, una pasta blanca que una pasta integral. No es lo mismo un pan refinado, precocinado, que un buen pan de centeno o de espelta o de un grano integral, ¿no? Entonces, otro tip, digamos, importante va a ser que estos carbohidratos, decidamos de dónde obtenerlos, tenemos que decir que sean una fuente de calidad, ¿no? ¿Y dónde están esas fuentes de calidad? En los cereales integrales, sobre todo. Ahí tienes una consulta, Antonio. Te cuestiona Isabel si lo que vas es a natación, ¿qué se puede desayunar antes? Claro, es lo que hablamos. Es una pregunta, Isabel, un poquito, es demasiado general en el sentido de que la natación va a depender mucho de qué tipo de natación sea. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, ir a hacer 1000 metros de manera suave que los entrenamientos, por ejemplo, que tenemos con Paloma de Bordón, que entrena 6 horas al día en la piscina. Claro. Entonces, pero si vamos a hacer un entrenamiento amateur, por ejemplo, un entrenamiento de 1 hora, no hace falta desayunar, es decir, no hace falta. Ahora, si vamos a meter en ese entrenamiento matutino, por ejemplo, aleta, vamos a meter... cualquier tipo de trabajo de fuerza en la piscina, intensidad, serie, pues ahí lo que hemos hablado, un desayuno rico en carbohidratos, como pueda ser, por ejemplo, por poner ejemplos prácticos, podríamos utilizar una buena base de pan, de centeno o de espelta, un buen pan con algo de aceite de oliva y una proteína de calidad, como puede ser un poco de jamón serrano o, por ejemplo, pechuga de pavo, pero de verdad, real, horneada por nosotros. Eso puede ser un buen desayuno con un café, ¿no? Que la cafeína siempre es interesante pre-competición o pre-entreno y puede ser interesante. Otro desayuno podría ser válido, pues por ejemplo, un bol con queso batido con unos copos de avena, algo de nueces y algo de fruta, unos arándanos que también son muy interesantes, por ejemplo, en el desayuno. Los frutos rojos, por la cantidad de antioxidantes que contienen, pues la verdad se están poniendo muy de moda y la merecen. Es decir, que son unos productos muy, muy, muy buenos. ¿Dónde está el problema? Pues en el precio, que quizás se salen un poco más de precio. Manu Cintado dice, ¿por carbohidratos de calidad te refieres solamente a cereales integrales? No, no me da tiempo a terminar la frase. Solo cereales integrales, también tubérculos, por ejemplo, frutas y verduras. Es decir, ¿de dónde tenemos los carbohidratos de calidad, Manu? Pues tanto en las frutas como en la verdura, como en todos los tubérculos. Por ejemplo, podemos meter en nuestra dieta el boniato, la yuca, la patata. Ahí tenemos una fuente muy interesante. Y luego también en todo lo que son cereales integrales. Cereales integrales que tenemos una gama, o pseudo cereales como puedan ser la quinoa también. Es un producto que quizás ahora también está un poco de moda, pero es verdad que es un producto interesante que para hacerse ensaladas o para hacerse salteados tipo como el cuscús, con pollo, con verdura. Con pollo y con aguacate está espectacular. Con pollo y aguacate, y podemos hacer 1000 combinaciones, pero que al final siempre estén presentes estos carbohidratos de calidad, que es de lo que se trata, ¿no? Sobre todo tenemos que empezar a huir de las harinas refinadas. Pues te iba a cuestionar también, Antonio, independientemente de si es hidrato o otro tipo de alimento, también
tiempo que tú recomiendas de margen conforme a la ingesta y a la actividad. A ver, lo que está publicado y lo que sabemos es que no sabemos nada. Es decir, ¿por qué? Porque todo depende de la persona. Porque la teoría está en los libros y ahora os la voy a mencionar brevemente, pero después cuando lo aplicamos a la práctica vemos como cada deportista es un mundo. Es decir, hay chicos que comen 5 minutos antes de competir y les va genial porque es como así están acostumbrados, y luego otros que no pueden, ¿no? O que necesitan ayunas. Lo razonable o lo que marca un poco la teoría es que deberíamos de consumir la comida fuerte unas 4 horas antes de la prueba o del entrenamiento. Claro, depende de la hora. Por ejemplo, si es en ayunas en primera hora, marcaríamos como comida fuerte la cena, que es lo que hablábamos. Claro. No nos vamos a levantar a las 5 de la mañana a comer, porque el descanso es muy importante, ¿vale? Entonces, por eso una cosa es la teoría y otra la práctica. Entonces, en general, por resumir, porque tenemos poco tiempo, si vamos a entrenar por la mañana a primera hora, la comida fuerte, alta en carbohidratos, debería de ser la cena normalmente, y luego, una hora antes de ese entreno, o hora y media o 2 horas, podríamos hacer un desayuno de recarga, ¿no? Con lo que hemos hablado, ¿no? Algo de carbohidratos por parte de cereales integrales o de la fuente que queramos. Vamos con 2 cuestiones más. Sheila García dice: ¿es cierto que la cafeína aumenta el rendimiento deportivo? ¿Y qué dosis de cafeína es la necesaria? La cafeína aumenta el rendimiento deportivo porque al final es un estimulante a nivel del sistema nervioso central, Sheila, y es un de los productos o de los suplementos o ayudas ergogénicas más interesantes en el deporte junto a la creatina. ¿En qué dosis se utiliza? Depende del deportista, pero hasta 6 miligramos por kilo podemos llegar. Lo normal son entre 200 y 300 miligramos. La dosis normal entre 200 y 300 miligramos de cafeína pre-entrenamiento. Una media hora antes, porque la biodisponibilidad de la cafeína es lo que tarda. Y vamos con la última. Noelia Merlo dice: entre el arroz basmati integral o quinoa, ¿cuál es más saludable? Bueno, Noelia, esto es una pregunta muy interesante que además os desarrollaré en un post muy pronto en lasdietasengordan.com, porque me parece una pregunta bastante interesante, pero en resumidas cuentas, los 3 ejemplos que ha puesto Noelia son sanos. Es decir, el arroz basmati no es problemático. El único problema que yo le veo al arroz basmati es el origen. Es decir, no es lo mismo que sea nacional a que sea, por ejemplo, de origen indio y tal, más que nada por las concentraciones de arsénico que puedan contener por las aguas de regadío que tengan, ¿no? Pero el arroz integral es muy saludable, la quinoa es muy saludable, y el arroz basmati también, aunque sea un arroz blanco, porque tiene una carga, un índice glucémico menor al normal. Bueno, pues con esta consulta finalizamos la intervención, Antonio. El próximo día, si te parece, lo que vamos a hacer es anunciar el Facebook Live con tiempo para que los oyentes puedan animarse a escribirnos antes. Así y lo dicho, muchísimas gracias por este bonito detalle, que lo volvemos a mostrar aquí, esta camiseta técnica, y decirles a los oyentes que van a tener la oportunidad de poder disfrutar de una de ellas con los sorteos que vamos a desarrollar. Exactamente. Esta tarde lanzaré a través de este Facebook para nuestros oyentes el sorteo y vamos a regalar la semana que viene un par de ellas. Antonio, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros. 55 minutos, nos vamos ya, que llega nuestra compañera y amiga Manuel Lemos y su programa Cádiz Contigo. Hasta aquí la consulta de Antonio Ballesteros de Nutriéndote. Hemos repasado la actualidad del Cádiz con el pase eliminatorio a Copa del Rey ante Osasuna, tras escuchar a Cervera y también a Rafidín Abdullah, y el análisis del arbitraje de Ice Rey, polémico, que realizaba, como siempre, nuestro compañero y amigo Juan Antonio Álvarez. Hemos presentado la primera Copa Diputación de baloncesto, que vamos a disfrutar a partir del próximo fin de semana, y hemos atendido las consultas de los oyentes a través del streaming habilitado en nuestro Facebook Live sobre nutrición deportiva. Nada más. José Luis Graña, el control técnico, y un servidor, Nacho Limón, encantados de haberles acompañado. Esta noche a las 10, más información deportiva del Cádiz en el Submarino Amarillo, en Onda Cádiz Televisión a partir de las 10, y nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde en Libre Directo. Gracias por su atención. Busquen nuestro próximo punto de encuentro. Hasta entonces, saludos para todos.